reproducción celular. ¿Qué dice mi colega? Todas las células provienen de otras células. Estas fueron las palabras que utilizó el físico Rudolf Virchow, y con esto entendió lo que era la importancia de la reproducción celular en todos los organismos unicelulares y multicelulares, debido a que con estos los organismos vivos que estaban formados de una o más células que descendían de células preexistentes podían tener la información genética de todos sus descendencias. Entonces, se ve la importancia de la reproducción celular para lo que es la existencia de la vida en la Tierra. La base de la reproducción celular. Para que una célula pueda vivir y pueda desempeñar todas sus funciones, necesita tener lo que es un juego completo de información genética para dirigir los procesos vitales, y necesita también materiales en el citoplasma necesarios para sobrevivir y utilizar la información genética. Los organismos procariotas utilizan lo que es la fisión binaria para su reproducción. Este es un tipo de reproducción muy sencillo y es en el que el material genético se duplica y transfiere lo que es su información a las células hijas. Las células hijas de estas pueden ser en las bacterias, por ejemplo, y en los seres más complejos, que son como los eucariotas, utilizan lo que es un tipo de reproducción más compleja, que son la mitosis y la meiosis. Como por ejemplo en los seres humanos, que tienen un par de cromosomas diferentes, que es uno del tipo de la madre y otro del tipo del padre. Siguiente. Entonces, la mitosis significa división nuclear. En la mitosis, lo que es las cromátidas son las copias, durante la mitosis las cromátidas, que son las copias idénticas, se separan cada una y se desplazan lo que es la información al núcleo de las células hijas, para que cada célula hija tenga la información genética idéntica. Durante la mitosis se dan las diferentes fases, que son la interfase, que es cuando se duplica el cromosoma; la otra es la profase, que es cuando los cromosomas se condensan y se forman lo que es los microtúbulos del uso. La otra es la metafase, que es cuando los cromosomas se dirigen al plano ecuatorial de la célula. La otra es la anafase, que es cuando las cromátidas se dividen y pasan a formar lo que son cromosomas distintos o individuales. La telofase, un juego completo de cromosomas, pasa a cada polo de las células. Y la citocinesis, que es la que ocurre simultáneamente con la telofase, es la última fase. La citocinesis significa división citoplasmática, debido a que divide el citoplasma en dos partes casi iguales. Puede ocurrir mitosis sin citocinesis, por ejemplo en las células musculares de mamíferos y de muchos hongos. Y estas son algunas imágenes de las fases de la mitosis, tomadas desde el microscopio en un cultivo de tejidos. Y bueno, como ya se los mencioné, ahí están las diferentes fases que ya les expliqué. Siguiente. Ok. La meiosis es un proceso de reproducción sexual en donde una célula haploide se divide en 4 células. Donde una célula diploide se divide para formar 4 células haploides. Este proceso se lleva a cabo mayormente en la reproducción sexual de tanto como el ser humano como en los animales y en algunos organismos. Ok, aquí explicando un poco sobre el ciclo vital, enfocándonos un poco en los animales y como ya había dicho antes, en otros organismos. La meiosis acá precede de manera inmediata para la formación de muchos gametos, en donde para poner un ejemplo un poco más humano, formando así gametos de espermatozoides y ovocitos. Acá ya estamos hablando en cuanto a lo de la reproducción sexual en el humano. En cambio, en los de los animales, los gametos
de muchos eucariontes como que se convierten en un poco más sencillos. Y acá se comienzan a dividir entre los del masculino, tanto como el femenino, para formar, como ya había dicho antes, una célula haploide. Acá se puede ver en la pequeña gráfica de acá que la predominancia en la meiosis sería la célula diploide, un poco de la célula haploide, esto con respecto a la fecundación. Ya. Ok, la meiosis 1. Como ya sabemos, la meiosis se divide en dos divisiones celulares que viene siendo tiene con relación a lo que sería la división de los núcleos y de los citoplasmas y de los citoplasmas. Ok. La meiosis 1 vendría siendo la primera fase de la división celular. Esta, al igual que la meiosis 2, comprende con la profase 1. En cambio, la profase de la meiosis 1 es mucho más larga y se relaciona que es la más compleja de toda la división celular. Esta profase se divide en 4 subfases que se vendrían siendo lectoteno. La lectoteno sería la primera que se vendría desarrollando dentro de esta subfase. Aquí los cromosomas, como ven acá, se condensan y se comienzan a hacer más visibles. Igual aquí en esta fase se comienzan a alargar en vez de enrollarse. Ya en el cigoteno, que sería la segunda subfase, se inicia el apareamiento. Como ven allá, como acá los cromosomas estaban divididos, allá comienzan a unirse en la típica forma de X. Esto quiere decir que un cromosoma, es la unión de dos cromosomas homólogos. Aquí se ve uno y allá, como pueden ver, se ven dos. El paquiteno. Acá los cromosomas se comienzan a estrechar, como ven acá, como por decirlo así, se comienzan a mezclar entre sí, y aquí comienza entrecruzamiento cromosómico. Acá se comienzan a mezclar tanto los cromosomas de la parte masculina como femenina. En el diploteno, acá se comienzan a separar ya los cromosomas. Y comienzan a formarse bivalentes. Por cada cromosoma homólogo sale un bivalente para cada polar. Ok, sigue. La metafase 1. Acá podemos observar que se separan los cromosomas por una línea ecuatorial, como se ve un poco allá. Esto quiere decir, la línea ecuatorial separa como ya, las fibras del uso, que vendrían siendo las que se ven allá, que son las verdes, de las verdes, en cada polo. Entonces, en el centro de la célula se vendría colocando, como ya lo había dicho, la línea ecuatorial. La fase 1, acá los cromosomas se comienzan a separar uniformemente. Esto quiere, con respecto a lo que sería la subfase cigoteno, como ya se habían cruzado en esa subfase, en la anafase se comienzan a separar esos cromosomas ya entrecruzados. Y cada uno va tomando diferentes polos, como ven allá. En la telofase, como ven en el diagrama, como que hacen un pequeño envoltorio dentro de la tela nuclear, que sería esta de acá. Ya que entre la metafase y la telofase se vienen como separando de poco a poco cada cromosoma,
y esto consiste en un par de cromátidas como ven acá. Ya esta parte de la célula esta parte de la reproducción sexual se deja de llamar cromosoma, como lo que habían puesto antes, y se comienza a decir cromátidas, que ya está. Bueno, la meiosis 2. La meiosis 2 no se diferencia, son como casi parecidas, pero no tanto, por decirlo así, a la mitosis. En esta también podemos ver la profase 2, pero se divide en solamente dos subfases, que vendrían siendo la temprana y la tardía. Acá, como ya habíamos pasado de la telofase a tener cromátidas, acá esas mismas cromátidas se comienzan a envolver en la misma tela nuclear y en el nucleolo, como ven acá. Comienzan, por decirlo así, un pequeño desorden dentro de la misma tela nuclear, dentro del núcleo, por decirlo así. En la fase tardía, los cromátidas continúan acortándose y engrosándose, como ven acá. Ya comienzan a tomar de nuevo la estructura que tenían desde un principio dentro del mismo núcleo. Ok, la metafases 2 sería la segunda fase dentro de la meiosis 2. Esta, como ven acá, las fibras del huso se comienzan a unir a los centriolos que vendrían siendo los de acá. Esto de acá, que sería la línea ecuatorial igual. Y los cromosomas, como ya se han alargado, encortado, que era la palabra, comienzan a separarse, igual cada uno teniendo una mezcla de acá, por decirlo, teniendo un poco del cromosoma, por decirlo así, masculino del femenino, ya que están entrecruzadas. En la anafase 2, las cromátidas de nuevo se vuelven a unir y las fibras del hueso, que vendrían siendo los cinetocoros, ya que comienzan a alargarse y a expandirse dentro del proceso, y se comienzan a desplazar, como ven acá, los cromosomas, las rayitas rojas azules, comienzan a desplazarse a los diferentes polos, tanto el sur como el norte. Bueno, que eso ya. Sí. Y por último sería la telofase 2. Esta comienza a resamblar las envolturas ya posteriormente desarmadas y comienza a desaparecer el hueso. El huso, como ven acá, comienza a desaparecer sus fibras y encerrando cada uno de los cromátidos. Ok, la variabilidad genética. Esto viene con respecto a lo que ya he explicado anteriormente. Dependiendo del proceso de meiosis, casi siempre puede haber una posible variabilidad en las cuestiones de genética. Esto reduciendo su número de cromosomas o aumentándolo. Es decir, que una célula diploide puede formar aún más haploides de los 4 que normalmente debe formar. Un ejemplo sería acá la mariposa, que en cada una de sus 8 fases va cambiando su estructura física.